Mi tía echaba las cartas, mi madre también era muy supersticiosa, mi padre también tenía algunas cosillas así de superstición. Tuve una experiencia muy fuerte sobre los 15 años. Estábamos en la biblioteca del colegio jugando a la Ouija, que de juego nada. Yo puse mi anillo y el anillo empezó a echar a todos mis compañeros de colegio de la Ouija y me quedé yo sola. ¿Tú estuviste poseída por el demonio? Así es. Cuéntanos. Empecé a tener manifestaciones muy fuertes. Salieron de mi boca como 5 o 6 voces diferentes. Perdí completamente el control del cuerpo. Mi primer encuentro fuerte es con Dios Padre. Y en tu caso concreto, Catalina, eres consciente de que tú no puedes bajar la guardia. Absolutamente. Porque el león, ¿no?, está buscando a quien devorar, ¿no?, cuando ha estado ya donde ha estado. Absolutamente. A ver, hay muchas personas de nueva era que sienten tentaciones con volver. Queridos hermanos de Refugio Zabala TV, estamos un jueves más, 10:30 de la noche, con una invitada, en este caso, muy especial, que nos va a arrojar luz sobre la más absoluta oscuridad, en la que muchas personas viven hoy, por ignorancia, en la mayoría de los casos. Y por eso es muy importante aclarar los conceptos y todo lo que está pasando alrededor nuestro, que pasa, valga la redundancia, inadvertido muchas veces. Ella ha escrito un libro que yo lo recomiendo vivamente, La Gran Prisión. Catalina Davis se llama, y es un libro fascinante que te descubre, está lleno de alertas, ¿no?, de alertas rojas de la cienciología, sobre el Reiki, sobre la New Age, en fin, tantas y tantas cosas de las que oímos con frecuencia hablar, pero que no sabemos prácticamente nada. Muy buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar aquí. Bienvenida al plató de Refugio Zabala. Esta es tu casa, es tu refugio para tiempos convulsos. Y me decías, fuera de plató, ¿no?, que sería bueno empezar con una oración. Así que adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Jesús, por el amor que derramas todos los días sobre nosotros. Te doy gracias, Madre, por acompañarnos y por cubrirnos con tu santo manto. Me comprometo, Señor, con ayuda de tu gracia, a amarte siempre. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a darte lo mejor de mí. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a seguirte cada día hasta poder decir, ya no soy yo, es Cristo, que vive en mí. Te pedimos, Señor, que cubras con tu sangre preciosa este encuentro, esta conversación, a todo el Refugio Zabala, a todos los que estamos aquí, los que nos están siguiendo, y que apartes cualquier ataque del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, esta oración tan bonita. Bueno, he hecho un remake de la oración inicial que hacemos en nuestros encuentros del movimiento, creo. Ah, qué bueno. Sí. Pues es una maravilla, ¿eh? Gracias, pues nada, os la paso. Sí, pásanosla porque la podemos hacer en otros programas. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Bueno, tú has sido capaz de recitar esta oración, Catalina, después de estar no sé cuántos años alejada de Dios. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Hasta hace 5 años. Pues oye, empezamos, valga la redundancia, por el principio. Muy bien. ¿Cómo fue ese distanciamiento de Dios? Yo nazco en una familia... Bueno, mi padre sí que tenía todos los sacramentos porque se casó, pero mi madre solo estaba bautizada, ni siquiera había hecho la comunión. Y de hecho me bautizan a los 7 años porque
todo el colegio hacía la comunión, y dice, bueno, pues la haces también tú, pero como un rito social, no por fe. Y de hecho yo nunca fui a la iglesia ni previa a mi comunión ni después de mi comunión. La primera vez que pisaré una iglesia, no por temas culturales, que eso sí iba a ser más a menudo, pero a una Santa Eucaristía fue a la misa de la boda de la que era mi mejor amiga. Así que pasan muchísimos años. Y la verdad que esa historia tampoco terminó muy bien. O sea, siempre me he movido con personas entre ateas, supersticiosas, pero también muy vinculadas al mundo esotérico. Yo desde que soy joven, como lo veía en mi casa, mi tía echaba las cartas, mi madre también era muy supersticiosa, mi padre también tenía algunas cosillas así de superstición. Pues bueno, la magia era normal, y con 15 años aproximadamente salió en España una película que se llama Jóvenes y Brujas. Y en esa película descubrí que podía manipular la realidad a mi antojo a través de hechizos. Entonces al día siguiente le pedí a mi madre un libro de magia blanca, porque en esa época mi madre seguía a una bruja que se llama Esperanza Gracia, que da los horóscopos por la televisión y algunos rituales. Y entonces a ella le pareció una idea fantástica comprarme ese libro, y junto con unas compañeras de colegio empezamos a practicar la supuesta magia blanca, que de blanca no tiene nada. Claro, porque la magia es negra en cualquier caso, ¿no? La magia siempre está vinculada al maligno, aunque nos hagan creer lo contrario. No podemos manipular la voluntad de Dios, ni la realidad que nos rodea. Nos empeñamos por querer controlar nuestra realidad, cuando lo más bonito es permitir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos ahorraríamos tantos problemas. Y entonces ahí también está de moda, y de hecho sigue de moda entre los jóvenes. Yo creo que todo el mundo en el colegio ha hecho la ouija en algún momento, si no el 90%, no voy a decir todos, pero muchos. Y ahí pues también tuve una experiencia muy fuerte sobre los 15 años. Estábamos en la biblioteca del colegio jugando a la ouija, que de juego nada, y de repente yo puse mi anillo, un anillo que me había regalado mi padre de un anticuario, porque mi padre se dedicaba a las antigüedades. Y el anillo empezó a echar a todos mis compañeros de colegio de la ouija, y me quedé yo sola. Y entonces el anillo me señaló y ¡fua!, salió disparado. Y cuando yo recogí el anillo, dentro se habían quedado unas inscripciones con unos símbolos muy extraños. De hecho, durante años recorrí librerías, porque no existía el internet como hoy. Recorrí librerías buscando libros de simbología que me ayudasen a comprender lo que significaba eso que había dentro del anillo. Pero con el tiempo perdí el anillo y nunca más se supo de él. Pero es un relato inquietante. Absolutamente, vamos. Y además eso siempre produce efectos colaterales, ¿no? La ouija. Absolutamente. De hecho, bueno, las consecuencias de mi paso por el esoterismo, la magia y también la nueva era muy profundamente es una posesión demoníaca. ¿Tú estuviste poseída por el demonio? Así es. Cuéntanos. Bueno, al principio piensas que eso solo pasa en las películas. Yo nunca jamás en la vida podría imaginar que eso te puede suceder. Piensas que en realidad no existe. Pero sin embargo, después de mi conversión, a los 7 meses, 8 meses, empecé a encontrarme mal. Y un sacerdote carismático empezó a hacerme oraciones de liberación. Me hizo 3, no pasó nada durante esas oraciones. Pero un día tuve la brillante idea de llenar la bañera con agua bendita, sal bendita y aceite, y ponerme primero unos cantos gregorianos y luego una oración de liberación. Y cuando el sacerdote en la oración dijo «grita tu maldito nombre y vete», gritó su maldito nombre. No sé si se fue o no, pero ahí empezó todo. Entonces ahí empecé a tener manifestaciones muy fuertes. Salieron de mi boca como 5 o 6 voces diferentes. Perdí completamente el control del cuerpo y estaba yo sola en casa. Y entonces en la oración hay un momento en el que empiezan a llamar al Espíritu Santo, y ahí es cuando yo puedo recuperar la capacidad de mover mi cuerpo y salir de la bañera y postrarme ante el Señor a decir, bueno, ¿qué acaba de pasar? Pero sí que es verdad que como fenómeno, y quiero destacar esto, por fuera parece una tragedia, pero lo que al menos yo viví durante todo este periodo, que todavía sigo en lucha, ¿eh? No te creas que el demonio se va y desaparece por completo. No sé, bueno, San Pablo es muy claro en eso, ¿no? Bueno, y los exorcistas siempre me dicen, mira, Catalina, hasta que no abandones el ministerio, te va a perseguir siempre. Y
Eso a todos, en mayor o menor medida. No todos tenemos una acción extraordinaria. La más peligrosa es la ordinaria, la tentación, que es la que nos aleja de Dios. Sin embargo, esta dices, bueno, mira, pues que haga con mi cuerpo lo que quiera, lo importante es estar en gracia. Eso es. Porque una de las cosas que a mí más me asustaron es, vale, ¿y ahora si muero, dónde voy a ir? Y entonces el exorcista me dijo, si estás en gracia, al purgatorio, al cielo. Por el resto no te tienes que preocupar. Pero claro, nos damos cuenta que mucho menos dramático y mucho menos espectacular la tentación, que es la acción ordinaria del maligno, que la vemos en todo momento, a toda hora, y que nos lleva directamente al infierno. Y las personas que hemos estado poseídas, yo siempre digo que hemos visto solo un 1% de lo que son los tormentos del infierno. Porque aquí el enemigo está controlado, sometido a la voluntad de Dios, ¿no? Él permite para nuestro bien. Mi conversión ha sido así tan fuerte y todo lo que ha pasado es por un bien muchísimo mayor. O sea, yo estoy convencida de que el Señor me ha regalado la mejor cruz. Pero claro, nunca nos planteamos que el demonio existe, que el infierno existe y que cada acto que cometemos tiene unas consecuencias. Pero fíjate que has comentado que tuviste esa posesión diabólica después de tu conversión. Sí. De hecho, hay personas que se preguntan, bueno, ¿y esto por qué? Pues o puede ser que el maligno ya veía, porque me pasó justamente después de hacer el primer evento de evangelización, después de mi conversión. Y entonces a las 2-3 semanas empezó todo. Y dices, bueno, pues un ataque frontal del enemigo. Y luego también son las puertas que has ido abriendo por el camino. Claro. Que hasta que tú no te acercas a lo sagrado, el demonio te tiene ahí. Eres de su propiedad. Tú le estás dando autoridad sobre tu vida. Y cuando esa autoridad la empieza a perder porque tú te empiezas a acercar a Dios, dice, pues ahora te vas a enterar. Claro, efectivamente. Y ahí viene la venganza. Es cuando intentas estar cerca de Dios, cuando el otro te arrea, ¿no? Mientras tanto, como piensa que tiene tu alma ganada ya, ¿no? Te deja tranquilo. Y ahí tenemos dos caminos. Siempre ante una situación de sufrimiento tendemos a anestesiarlo. Tendemos a quitarnos el infierno personal por el que estamos pasando inmediatamente. Y muchas veces cometemos errores de discernimiento. Nos alejamos de Dios, nos metemos en la nueva era, nos metemos pues, en dependencias, en relaciones sexuales esporádicas, creyendo que eso va a mitigar un poco lo que nos está pasando. Y nada más lejos de la realidad. Yo conozco personas poseídas que han decidido libremente no ir al exorcista. Decir, no, yo controlo. Él no puede tomar mi cuerpo si yo no quiero. Pues lo está tomando, si lo estoy viendo delante de mí. No podemos controlarlo. Necesitamos la ayuda de la Iglesia. La Iglesia es madre y por eso existen los exorcistas. Claro. Y luego también hay una falta de conocimiento, una profunda ignorancia, ¿no? Absolutamente. Porque todo el mundo, como nadie se libra del sufrimiento, en mayor o menor medida, necesita un asidero, ¿no? Y algunos lo encuentran, creen al menos encontrarlo en estas, ¿verdad?, rendijas por las que se mete el demonio, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan importante tu libro, La Gran Prisión, ¿no? Precisamente para alertar a todas las personas, y empezando por los padres de familia, que celebran con sus hijos la noche de Halloween, entre otras cosas. Absolutamente, eso es peligrosísimo. Una falta de responsabilidad. ¿Por qué es peligroso la noche de Halloween? Bueno, tenemos que tomar en cuenta los orígenes de la festividad. Que al final todo está vinculado a rituales de que se cae el velo, en teoría, en esa noche entre el mundo de los espíritus, nuestro mundo, se hacen invocaciones. Se dice además que es el cumpleaños del maligno. Entonces ahí es la noche en la que más rituales satánicos se practican. En la medida que nosotros nos acercamos a esa realidad y la apoyamos disfrazándonos de lo oscuro, aunque nos parezca un juego, el truco o el trato no está tan claro. Porque de hecho esto de truco o trato nace porque los hechiceros necesitaban sacrificar vírgenes. Y entonces llegaban a tratos a cambio de poderse llevar a la virgen y sacrificarla. Entonces fijaros lo que estamos celebrando en Halloween. Oye, es impresionante. Estoy hojeando el índice de tu libro. La Gran Prisión. Y menuda prisión, ¿no? En la que estuviste tú años de tu vida, prácticamente toda tu vida.
Toda la vida. Auténtica prisión, ¿no? De ahí a lo mejor te ha inspirado el título, ¿no? Sí, sí. Tu vivencia personal. Lo peor es que es una prisión de cristal, no te das cuenta. De cristal. Piensas que todo está bien. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que vienes al mundo con unas gafas de color azul puestas. Tú has nacido con esas gafas de filtro azul. ¿Tú cómo verías el mundo? Pues así, ¿no? No, realmente lo verías normal. Para ti es normal, tú no reconocerías que llevas un filtro azul. Hasta que llega un momento de tu vida que te quitas. Claro, y entonces te das cuenta. Y entonces te das cuenta. Eso es cuando te das cuenta de que eres miope y no lo sabes. Así es. Y descubres un mundo nuevo, ¿no? Que tu vista no alcanzaba a ver antes, ¿no? Absolutamente. Oye, fíjate, el índice es impresionante porque yo estoy abrumado, ¿eh? A mí me preguntan, ¿Qué es pero esto ¿cómo has de- tenido tiempo para entrar en todas esas terapias? Sí, bueno, si no hubiera sido tu experiencia personal, claro, sería imposible abarcar tanto, ¿no? Pero ¿qué es esto de tomar la píldora roja? ¿Esto qué es? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la película de Matrix. La película de Matrix está muy vinculada a la nueva era. Es como el gran referente. Siempre en la nueva era te hablan de salir de la Matrix, que tú gracias a las terapias alternativas vas a poder ver un mundo nuevo. Y yo hablo que desde mi perspectiva, cuando empecé los exorcismos, salir de la Matrix es ver al demonio. Y tú es como si te hubieses tomado la píldora roja. Dices, no, quiero ver la realidad. Y de repente todo te hace ¡fum! Para mí lo más impactante fue cuando empezamos con los exorcismos, la capilla tenía una puerta de acceso desde la calle. Entonces, mientras me practicaba los exorcismos, se estaba escuchando a las personas pasar. Y estas personas viven en la absoluta ignorancia. Si tan solo pudieran mirar por una ventana lo que está sucediendo aquí, seguramente su vida cambiaría para siempre. Porque es real. Y pasan cosas que la ciencia no puede explicar. Y hay manifestaciones que tú dices, bueno, o sea, es que esto solo puede ser preternatural. Y se ve claramente la lucha entre el bien y el mal, porque al igual que se ve mucho el mal, la gracia de Dios es impresionante. Yo siempre he sentido como si Dios tomase mi alma y todo fuese como una película, ¿no? Yo estoy viendo una película de mi vida, de mi cuerpo, de lo que está pasando durante el exorcismo, y sin embargo Dios me tiene cogida en sus brazos con muchísimo amor, y en ese momento es el momento de mayor gracia de tu vida, porque claro, a grandes pruebas, grandes gracias, Dios nunca te abandona. Después de tantos años está viviendo entre tinieblas, ¿cómo es esa conversión tuya? O sea, ¿cómo descubres a Dios en tu vida? ¿Cuántas horas tenemos? Bueno, tú lo vas a resumir muy bien. ¿Cómo haces aquí en el libro? Bueno, yo había llegado a un punto demasiado fuerte. Yo me había metido en todo. ¿Qué es lo que pasa? En la nueva era, cada terapia tiene una promesa. Y tú siempre quieres ir consiguiendo esa promesa. De repente, pues yo empecé más fuertemente en la nueva era por un tema de salud. Entonces, haces una terapia, mejoras un poco, haces otra... Perdóname, es que yo no tengo ni idea, ¿eh? Sí. Por un tema de salud, te metes Sí. en la nueva era. Hay muchas personas que hacen eso. La mayoría entran por problemas de salud. ¿Pero o por qué? algún ¿Porque hay problema curanderos grande. o porque hay médicos ahí o qué? ¿Cómo es esto? Bueno, hay supuestas sanaciones. Supuestas sanaciones. De hecho, yo sufrí, porque sufrí una de ellas, porque las consecuencias han sido extremas, ¿no? Dice Rumpelstiltskin en una de las series de televisión Érase una vez, que toda magia tiene un precio y la nueva era es pura magia. Tú haces un ritual que se llama terapia, en la cual te ponen unos imanes, te trazan unos símbolos como es el Reiki, te ponen unas manos, te ponen unas agujas como es la acupuntura. Todo es un ritual movido en un plano espiritual que actúa directamente sobre el cuerpo o la psique o también el espíritu, ¿no? Cuando dices movido en un plano espiritual, ¿a qué te refieres? Pues que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una sesión de acupuntura, que es muy defendida en algunos ámbitos religiosos, realmente tú estás invocando una energía que se llama ki. Ese ki significa vida. ¿Y quién es realmente la vida? Jesús. Entonces, ¿quién es el que imita a Jesús? Que se hace pasar porque es el impostor. El enemigo, ¿no? El enemigo. Entonces, ¿quién es ese ki? Porque
Jesús no es una energía que se canaliza y se mete en unas agujas para equilibrar esa energía que te está pasando por los meridianos del cuerpo. Lo siento. Se pinta de otra manera y te lo explican de otra manera, pero la realidad pura y dura cuando lo pones sobre el papel es esto que estoy diciendo. Entonces, esa energía aquí que se hace llamar vida, que está fingiendo ser Jesús, que estás fingiendo darte algo positivo, realmente está operada por el enemigo. Y a partir de ahí pueden suceder sanaciones. Pero no son sanaciones que vienen de Dios. Son sanaciones que luego tienen un precio. De hecho, después de mi conversión, y ahora entraremos en esto, el Señor me inspira a iniciar un movimiento, que es el movimiento Creo, para advertir sobre los riesgos. Hemos dado servicio censadas 3.000 personas. Sin censar, unas 5.000 o 6.000 personas desde que empezamos. ¿Cuándo empezasteis? Pues en noviembre de 2022. Caray, pues joder. Pues lleváis un buen ritmo. Llevamos muy buen ritmo, ya no nos da la vida. ¿Y qué te digo? El 70% de las personas traen acción extraordinaria. Muchas de ellas solo con volver a los sacramentos, confesión general, Eucaristía diaria, eso te quería preguntar se también, normaliza. Sí. Y hay otras acciones extraordinarias más fuertes que requieren de una atención por parte del exorcista. Pero realmente es increíble cómo las vidas quedan devastadas. Yo creo que si se hiciese realmente un estudio científico, yo tengo los datos, de un campo objetivo tan fuerte de personas que llegan devastadas, todas con las mismas sintomatologías. Empieza destruyendo tu vida, empieza destruyendo tu familia, luego tú te crees superior, el otro no sabe nada, tú lo sabes todo, te empiezas a aislar, solo te relacionas con las personas de la nueva era, que es la mayor secta luciferina que se ha podido fundar a lo largo de todo este periodo. Y al final la persona se queda sola, mal, sin dinero, porque ha invertido normalmente todos sus ahorros en las terapias. Ten en cuenta que las personas pagaban hasta 3.000 euros por venir a un retiro conmigo, de fin de semana. Pagaban 150 euros la hora de terapia. Entonces, ahí no solo hay un interés por ayudar a las personas, que también, yo lo hice, yo empecé en las terapias alternativas porque dije, si esto me ha curado a mí, voy a ayudar a todas esas personas que médicamente no encuentran una solución. Pero luego también eso te va costando dinero porque tú tienes que tener un estatus. Y para ser maestro D tienes que pagar un curso. Y para luego ascender al nivel D tienes que pagar el siguiente curso. Y luego si quieres diferenciarte de los demás tienes que tener un equipo de marketing que te siga. Y a partir de ahí empieza una rueda que no puedes parar. Y eso a mí me llevó al límite. Quebré interiormente. Yo estaba muy bien posicionada, había dado conferencias para el Ministerio de la Presidencia en la Moncloa, había dado conferencias para grandes empresas, incluso para la Comisión Europea, porque también estaba metida en temas de emprendimiento. Entonces yo en el emprendimiento, en el mensaje del emprendimiento, metía también un mensaje de nueva era y siempre les llevaba a mi campo. Hasta que un día, pues todo eso se cayó como un castillo de naipes. O sea, yo quedé destrozada por dentro, con una fachada muy bonita por fuera, arruinada económicamente, llevando un ritmo de vida muy superior al que me podía permitir y que además te invitaban, ¿no? Al final te metes en una rueda en la cual empiezas a conocer gente, esa gente empieza a alimentarte y tú dices, bueno, pero pues simplemente sigues atrapado en esa rueda. Yo, pues en mi última etapa de la nueva era, pues yo ya estaba metida incluso en temas de prensa, radio, televisión. Yo trabajaba con Paco Arévalo, el humorista. Y bueno, ha sido una etapa muy bonita, pero también muy dura, porque estabas metida en un mundo muy alejado de Dios. Muy alejado de Dios, no por lo que se hacía en la radio, sino por lo que yo quería meter, ¿no? Dentro, mi mensaje de nueva era y todo esto. Al final eso me lleva a una quiebra económica tan fuerte que acabo viviendo en casa de un amigo que es satanista. Cuando yo llego siento como un escalofrío al entrar. Sentía un frío preternatural. Ahora le puedo poner nombre, ¿no? Ese frío que a lo mejor se siente durante la noche de la pasión, que Pedro tiene que acercarse a un fuego para calentarse, un frío que no te calientas con nada, porque no es un frío normal, no es un frío natural. Y entonces él me dijo, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en consigna en el sótano.
Él había robado un santo de una iglesia, un San Antonio de Padua, y debajo, pues, en teoría, teníamos 2 demonios encadenados. Y él traficaba con cosas mágicas importantes, de tipo espiritual, libros de magia muy antiguos y cosas con poder. Los objetos no tienen poder en sí, pero los hechizos y la magia vinculada a ellos sí. Entonces, bueno, pues ahí yo conocí un poco más de cerca todo eso y empecé a tener experiencias preternaturales. Estoy en esa casa unos 2 años, pero lo más fuerte es que para mí era normal. Yo cuando hablo con las personas de nueva era, que también han caído muy profundo, como me pasó a mí, a lo mejor no en el mundo ya de la magia negra tan fuerte, aunque yo no la practicaba, yo simplemente alquilaba una habitación en esa casa donde sucedían estas cosas. Pero dices, ¿sabes? Es que me parecía normal que él se metiese en el sótano y hiciese este tipo de rituales, porque yo hacía los míos. Era diferente, sí, yo invocaba al ki, invocaba a los espíritus y elevaba, porque claro, yo también era medium, entonces teníamos lo que se llamaba una tabla de elevación angélica donde nos subíamos y era todo geometría sagrada, el Padre Nuestro en arameo y a partir de ahí tú te metías como en un submundo, tenías un viaje astral y podías ver entidades y tú decías, venga, pues te voy a llevar al cielo, pero ¿qué poder tenemos nosotros para llevar a nadie al cielo? De eso se encarga Dios. Todo es un engaño. Nada de eso es real. Y al final yo pertenecía a un grupo de 50 mediums donde había un medium líder que nos ayudaba a desarrollar nuestros dones y nos ayudaba a sobrellevar nuestros dones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mediums están enfermos o tienen grandes problemas. Tienen o ansiedad, o problemas de corazón, o problemas diferentes. ¿Por qué? Porque realmente el medium está poseído. O por lo menos tiene ayuda del maligno para tener todos esos conocimientos. Entonces el medium de incorporación no es que es tu abuelita que te está hablando, es que es un demonio haciéndote pasar por tu abuelita que ha poseído al medium en ese momento o está siempre y simplemente se manifiesta en ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias tenías preternaturales que tú las veías como algo normal? Bueno, pues en la casa había un reloj de cuerda que a mí no me dejaba dormir, porque es el típico reloj que a todas horas hace tin, tan, tin, ya, de cuerda y de péndulo de estos antiguos. Sí. Entonces yo le dije a mi amigo, oye, mira, vamos a dejar de darle cuerda, digo, porque yo necesito dormir. El caso es que al tiempo, estaba una noche, era las 12 de la noche, iba entrando a mi habitación y empieza a sonar el reloj. Digo, esto no puede ser. Y entonces le toco la puerta a mi amigo y le digo, oye, ¿le has dado cuerda al reloj? Me dice, ¿qué dices? Digo, que está sonando. Y me dice, ¿qué va a estar sonando? Anda, que estás loca, no sé qué. Yo lo he escuchado sonar. Bueno, no le di mayor importancia, me acuesto, al día siguiente me levanto, estoy trabajando en el salón, al lado del reloj, 8 de la mañana, no pasa nada, 9 de la mañana, no pasa nada, a las 10 de la mañana empieza a sonar de nuevo. Y digo, pero ahora estoy sola, nadie ha podido manipular el reloj. Y a partir de ahí, cada vez que entraba o salía de la casa, el reloj sonaba. Cada vez que yo tenía algún tema emocional mío, el reloj sonaba. Era como si me estuviese hablando, queriéndome dar un mensaje. Claro, yo también tenía otras amigas que se dedicaban al esoterismo, concretamente una amiga medium muy metida en el tema del tarot también, y ella me decía, tienes que salir de ahí, aquí está pasando algo chungo. Total, un día la llamo y le digo, mira, me han cogido de las piernas, las luces han empezado a apagarse y a encenderse, digo, aquí está pasando algo ya que está superando los límites. Y me dice, mira, pues te voy a echar el tarot, a ver qué está pasando. Y entonces me dice, mira, tu compi de piso tuvo una novia, esa novia murió. Pero esa novia, cuando murió, estaba embarazada. Y es el espíritu que está en esa casa y que te está avisando. Yo sabía lo de la novia, pero no sabía lo del bebé. Entonces fui corriendo con el teléfono en la mano a avisar a mi compi y le dije, esta chica quiere hablar contigo. Y cuando le dijo lo que había visto en las cartas, él se puso a llorar. Y dije, es verdad lo del bebé. No me lo puedo creer. Entonces automáticamente llamo a otra amiga y le empiezo a contar lo que ha pasado y me dice, ¿desde cuándo suena el reloj? Y le digo, pues mira, yo llevo un diario con todo, así que déjame que revise. Y me dice, ¿de qué murió esta chica? Y digo, murió en los atentados del 11M en Madrid. Y cuando llego al diario, tenía escrito, ayer por la noche, justo entrando en el 11M, el reloj empezó a sonar. Claro, ahí se te cae todo el mundo. Tú dices, ¿qué está pasando?
esto no puede ser, es demasiada coincidencia. Entonces él me había dejado una cadena de esa chica para supuestamente protegerme de todas estas cosas que estaban pasando. Se la devolví y le dije, tienes que dejarla marchar. ¿Qué has hecho? Y me dice, no, yo tengo un pedazo de su alma y ella tiene un pedazo del mío. Claro, luego con el tiempo, cuando te conviertes, te das cuenta que todo es un engaño, que el maligno sabe todos esos datos y que obviamente a ese chico lo tenían completamente engañado. Nunca podré dar una respuesta de lo que pasó con el reloj, pero sí que es verdad que hay momentos en los que Dios permite algunas manifestaciones también para avisarnos de cosas que pueden estar pasando, ¿no? Yo no lo sé, pero no merece la pena el riesgo. Muchas veces vamos por curiosidad, veníamos hablando en el coche antes, tema de los horóscopos. Venga, pues vamos a revisar. Es que eso es una maldición. Tú cada vez que das por hecho que eso es real, aunque sea como un juego, dices, venga, vamos a revisarlo. Tú estás haciendo un pacto con el enemigo. Tú estás queriendo saber algo oculto, algo que tú no tendrías que saber. Ninguno de nosotros tiene que saber el futuro. Y a cambio de, dice el maligno, tranquilo, me voy a encargar de que esto se cumpla. Y claro, hay casos muy fuertes, casos de personas que dicen, te vas a enfermar. A mi madre le pasó. A mi madre, mi tía le echó las cartas y le salieron 5 operaciones. A lo largo del tiempo se empezaron a cumplir las 5. Mi tía obviamente no le quería echar ningún maleficio a mi madre, pero mi madre, por querer conocer cosas ocultas, tuvo que pagar un precio. Y los precios los estamos pagando constantemente y nos damos cuenta. Es impresionante, la verdad que... por eso es tan importante, ¿no? Esta conversación contigo, porque puedes arrojar, estás de hecho arrojando mucha luz, ¿no? Sobre tanta oscuridad. Pero cuéntame, o sea, ¿qué es lo que te hace dar un cambio en tu vida, ¿no? Vamos a la conversión, esto era el preámbulo. Entonces, bueno, hay un momento ya, la situación se vuelve muy fuerte, estoy teniendo un episodio bastante importante de ataques de luces, de cogida de piernas, y de repente... Bueno, y por dentro estás deshecha. Y por dentro estoy deshecha. Arruinada económicamente. Arruinada económicamente, o sea, fatal. Pero todo. Yo, ojo, que yo pensaba que era feliz. ¿Tú pensabas que eras feliz? Yo pensaba que era feliz y que la vida me sonreía. O sea, podía estar arruinada, pero decía, bueno, total, estoy pagando 150 euros por vivir en una casa que mide 400 metros cuadrados. Tengo un ático para mí, tengo mi habitación, vivo al lado de la huerta... O sea, estoy genial, me llevo estupendamente con mi compi de piso que ha sido como un hermano, de hecho le llamaba Chache, digo, este es mi hermano, y yo para mí bebíamos cerveza, veíamos películas, hablábamos de todo, él comprendía mi mundo espiritual, yo no comprendía mucho el suyo, pero lo aceptaba. Entonces yo que nunca había tenido como un amigo de verdad, bueno, sí, de estos amigos que tienes, pero... alguien que sientas como familia, ¿no? Yo creo que el tema de la soledad es muy importante porque es un factor que te lleva a veces a tomar decisiones y a meterte en unos jaleos. Y entonces yo me llevaba también, de hecho justo nos pilló la cuarentena, que estábamos encerrados en casa. Digo, no he podido pasar la cuarentena con una persona mejor. Entonces, bueno, este chico tenía una hija de 7 años que venía cada 15 días el fin de semana. Ese fin de semana estaba con nosotros. Y cuando yo estaba en la habitación, tumbada en la cama, de repente abre la puerta y aparece con un rosario en la mano y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Están intentando hacerte daño. La niña de 7 años. Esto te va a proteger. Y yo le dije, ¿pero quién te está diciendo eso? ¿De dónde has sacado ese rosario? O sea, te aseguro que en esa casa no había ningún rosario. Entonces, todo fue como, ¿qué está pasando? Y luego ella no se acordaba de nada. Luego ella me dijo, vamos a jugar. Digo, ¿pero qué me estabas diciendo? Dice, no lo sé, no te estaba diciendo nada. Digo, ¿cómo que no? ¿Y de dónde he sacado esto? ¿No? Y ahí, pues, claro, nadie te explica que cuando te regalan un rosario tienes que rezar. Muchas veces regalamos las cosas a personas que no saben lo que tienen que hacer con ellas. ¡Ay, te he traído una medallita, te he traído una estampita! Ya, ¿pero para qué? ¿Cuál es la misión de esa estampa? Hay que explicarlo. A mí me llegó el rosario y ¿qué hice? Lo puse en el picaporte de la puerta para intentar que los espíritus que me estaban atacando no entrasen a mi habitación. Fíjate, el pensamiento mágico y estúpido, ¿no? Y luego cogí ese rosario porque no estaba haciendo efecto y lo puse en el cabecero de la cama. Hace poco le regalé un rosario a una amiga mía
y tampoco le enseñé a rezar, le expliqué un poco, pero no me senté con ella a rezar, ¿no? Y le digo, ¿qué has hecho con el rosario? Digo, me dice, lo he puesto en el cabecero de la cama. Digo, ¡no! Que se repite el patrón, las personas hacen lo mismo, es que es increíble ante la ignorancia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí la Virgen estaba intentando darme un mensaje claro, ¿no? De decir, aquí estoy yo. Pero uno no sabe, no entiende, ignora. Dios, desde aquí te mando un mensaje. Sé más claro, por favor. Un paréntesis. Sí. Y seguimos. Perfectamente sé dónde nos hemos quedado. Sí. Es decir, vamos a ver, que aparezca esta niña de 7 años con un rosario en la mano, diciéndote que te tenías que proteger porque te querían hacer daño, ¿no? Sí, sí. Eso es causal, no es casual. Totalmente. ¿Tú tenías alguien que rezara por ti en ese momento? Realmente, conscientemente, no. No. Yo, de hecho, había conocido a un sacerdote que... Porque es la comunión de los santos. O sea, realmente siempre hay, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor rezan por ti y esas oraciones dan fruto. Yo tengo la esperanza de que sea este sacerdote, lo que pasa que ahora hay que rezar por él porque se salió del sacerdocio. Casualmente, cuando yo ya estaba viviendo en esa casa, me llamó y me dijo, Catalina, me he salido del sacerdocio. Yo le conocí cuando todavía estaba metida en la nueva, era hasta aquí, o sea, ni pensamiento de convertirme. Le conocí en Lourdes, porque casualmente, bueno, causalmente, Sí. el Señor llamó a mi padre a trabajar ahí. Pues mi padre se dedicaba a las antigüedades, había un mercadito de antigüedades y fuimos ahí, y a mi padre le acababan de operar de un cáncer en la pierna y se ve que él, pues en algún momento rezó o algo y ¿Tus padres fuimos. eran creyentes? No, en absoluto. No lo eran. No. Yo creo que de todo, decir, algo hay. O sea, fíjate que la conciencia de mis padres era, vamos a entrar a una iglesia, enciendes una vela y pides un deseo. Y pides un deseo. Eso de rezar, Dios no existía, no estaba en ese parámetro. Pero en los momentos de dificultad, sabes que todos rezamos en algún momento, ¿no? Pues te vas a morir, te encuentras mal, tienes un diagnóstico de cáncer, te pueden amputar una pierna, como era lo que le pasó a mi padre, entró al quirófano sabiendo que quizás salía sin ella, ¿no? Entonces yo no sé si él en algún momento tuvo esto. El caso es que acabamos ahí en Lourdes. Y yo soy de Chile, nací en Chile. Y justamente pasó un sacerdote y yo iba a empezar la procesión de las velas, yo no sabía lo que era. Y le pregunté a él y empezamos a hablar y resulta que, bueno, al final nos fuimos a comer una pizza, nos hicimos amigos y él me dijo, yo estoy viviendo en Roma, me estoy formando, ¿por qué no vienes a verme? Eso pasó un viernes. Yo el lunes estaba montada en un ferry viajando a Roma para hablar con él, porque yo estaba buscando respuestas. Pero él, en vez de decirme esto está mal, es como que intentaba complacerme, ¿no?, con las respuestas. Y yo le decía, ¿y me van a quemar en la hoguera por esto que hago? No, no te van a quemar. Y no sé qué. Y él me regaló el libro de Confesiones de San Agustín. Y yo lo leí y dije, bueno, pues se parece bastante a mi historia, porque la nueva era no es lo único que practicaba. O sea, yo tenía una vida de pecado absoluta en todos los niveles. Y además de maneras muy fuertes. O sea, no me quedaba a medias. Y me sentí muy identificada. Yo creo que San Agustín fue el que empezó a interceder por mí. Y siempre me decía él, voy a rezar por su alma, estoy rezando por su alma. Y quizás esas oraciones fueron escuchadas. Pero lo que digo, justamente cuando estaba pasando esto, yo recibí la llamada de él diciéndome que dejaba el sacerdocio. Entonces, la lucha entre el bien y el mal. Ahí la vemos muy bien reflejada. Y estábamos ahí, en esa niña que te da el rosario. Y eso ahí es. Hay un antes y un después. Empieza. Ahí todavía no, pero empiezan a pasar cosas muy fuertes en el sentido de que estábamos celebrando una fiesta. Nosotros, en el sótano donde estaban los demonios, teníamos un billar y habíamos... ¿Cómo? El sótano que he contado al principio. En que el sótano dijo... donde estaban los demonios. Claro, o sea, que donde él me dijo, tenemos 2 demonios en custodia, debajo de ese santo que había robado de la iglesia. Entonces ahí teníamos también un billar y celebramos alguna fiesta. Entonces ahí celebramos una fiesta. Mira, Dios me quiere demasiado, ¿eh? Porque yo digo, yo no me merezco todas estas cosas que me ha regalado el Señor. Nos quiere a todos, todos somos miserables en mayor o menor medida. O sea que... Digo, es que esto no me lo merezco en absoluto. Y bueno, pues entonces estábamos en medio de la fiesta y yo en vez de ir al aseo que estaba al lado, subía 3 plantas arriba, que es donde yo tenía mi habitación, y subía a mi aseo. Cuando yo abrí la puerta, había un cáliz de luz reflejado o aparecido, no sé qué decir, qué pasó ahí, en la puerta del armario. Y yo me quedé impresionada. Digo, ¿y este cáliz? ¿Un cáliz?
perfectamente delineado. Está la imagen por aquí en alguna parte del libro, porque sigo teniendo la foto. Entonces yo saqué la foto a ese cáliz y bajé a la fiesta. Y dije, ha aparecido esto en el baño. Y entonces me dijeron, ¿pero sigue ahí? Digo, no lo sé. Y entonces subimos todos los de la fiesta a mi baño y efectivamente el cáliz seguía ahí. Y todos empezaron a hacerse fotos con el cáliz. A los pocos días empieza mi conversión. Entonces yo siempre digo que realmente ahí había una intervención divina. Fíjate que mi compañero de piso decía que eso era un nuevo demonio que se había incorporado a casa y que estaba haciendo de las suyas. Yo tenía una opinión diferente. Sabía que algo estaba pasando. Yo desde siempre he sentido que tenía como una especie de misión en la vida que no estaba desarrollando, pero nunca descubrí el qué. Yo pensaba que mi misión estaba en la nueva era, pero había algo por dentro que me decía que me estaba equivocando. De hecho, caminando por Valencia, yo encontré una pieza de un puzzle y dije, me falta esta pieza del puzzle en mi vida, y la puse en el retrovisor. Cuando me convertí, dije, ya he encontrado la pieza, y la quité, porque ya está, todo encaja, ahora entiendo todo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí simplemente eso se queda como una anécdota, pero mi amiga que estaba ese día me dice, mira, Catalina, tienes que salir de esta casa. Ahora, me llamó un día y me dijo, mira, es que he sentido que te va a pasar algo, te tienes que ir. Y yo justamente ahí estaba a punto de entrar a la masonería. Ya había hecho todas las entrevistas privadas, porque hay una secuencia de entrevistas y luego hay una entrevista final grupal donde, hay una especie de unos ritos y unas cosas que hay que hacer. Y yo le dije a mi compañero, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar simbología masónica en las iglesias. Y pues ya que voy a ser masona, pues tengo que enterarme un poco de cómo está la masonería en la iglesia. Tú fíjate cómo empieza mi conversión buscando simbología. Dios se vale de todo. Y entonces bajé a Valencia y empecé, pues bueno, por el monasterio de San Miguel Arcángel, que está desconsagrado, una pena, pero yo digo que nada se puede desconsagrar. Ahí está Dios. Siempre, en todos los lados está Dios, ¿no? Pero sentí especialmente ahí algo especial. Y luego cuando llegué a Valencia, aparco el coche, empiezo a caminar y llego a una plaza donde habían unas 200 mujeres con figuritas del Niño Jesús en brazos. ¿Qué pasa? O sea, la imagen la tengo grabada en la retina. Entonces me acerco y le digo, ¿qué está pasando? Y dice, no, es la festividad de la Virgen del Quinche. ¿Quieres quedarte? Y yo le dije, no. Y me dice, ¿cómo que no? Si te va a encantar. Quédate. Dije, venga, vale. Y entonces me quedé. Y en esa celebración sucede algo que yo no he visto en ninguna iglesia, ¿vale? Ya eran como 500 personas, no te sé decir si era una Eucaristía o lo que era, porque yo en ese momento no era católica, me consideraba budista, con lo cual yo de una misa a un rezo no distinguía, ¿no? Y hay un momento que el sacerdote, con un micrófono inalámbrico, se pone debajo ya del altar, ¿no? Cercano a los bancos, y dice, ¿hay alguien que necesite ayuda? Y yo levanté la mano, porque en Nueva Era, cuando el orador pregunta, uno tiene que responder, ¿no? Y entonces yo levanté la mano y yo creo que fui la única que... Y entonces el sacerdote me dice, ven. Y me pasa el micrófono y me dice, cuéntanos lo que te pasa. Y yo, no puedo. Y entonces le dije, mire, pues estoy pasando por un momento muy delicado, donde parece que todo va mal. Y entonces él me bendijo con agua bendita. Y al final de la celebración se acercó una mujer con una florecita, con una palma, así una planta. Me dice, dale esto a la Virgen, que ella te va a ayudar. Y yo, como otro ritual esotérico, cogí la plantita y me acerqué a la Virgen. De hecho, tengo una foto con ella de ese momento. Yo no me acuerdo lo que le pregunté, pero porque para mí no era nada importante. Pero lo que le dijese, estoy convencida que ella me escuchó. Yo seguí buscando simbología masónica y esa noche ya, cuando volví al hotel, vi una iglesia que desde hacía 5 años nunca había visto abierta. La iglesia de San Lorenzo. Pues digo, son las 8 de la tarde, sábado, voy a entrar. Y estaban celebrando la Eucaristía. Digo, paso. Pero justo estaban en el momento de la homilía. Y era una homilía diferente a todas las homilías que en la actualidad pues, se puede uno escuchar, ¿no? Era una homilía donde todo el mundo se estaba riendo, donde parecía una familia. Y entonces me llamó tanto la atención que me senté a escucharla y ya me quedé hasta el final de la misa. Y al final de la misa ofrecen un retiro de 3 días. Digo, ¿3 días así? Me apunto. ¿Pero porque era gracioso? ¿No? Porque, no sé, me había llamado la atención. Y entonces, bueno, pues simplemente me apunté. Al día siguiente voy a una iglesia que me había recomendado mi amigo satanista, la iglesia de San Juan del Hospital. Contraté un tour que me llevó por un cementerio. ¿Que te había recomendado tu amigo el satanista? Sí, me ¿Una dijo iglesia? que ahí iba a encontrar simbología masónica y que me iba a gustar esa iglesia.
Pero qué curioso, ¿no? Muy qué fuerte. paradoja, ¿no? Y de todo se vale Dios, porque ahí empieza mi verdadera conversión. Entonces, yo cuando llego a la iglesia, pues nada, hago el tour, estoy normal, y cuando ya la iglesia está cerrando, el sacerdote nos empieza a echar, llega un momento que éramos un grupo de 20, empiezan a salir todos, y de repente el padre me hace así, y no me deja salir. Y me empieza a preguntar, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? Y llega un momento que me dice, ¿estás casada? Digo, hombre, ojalá Dios me regale un marido. Y me dice, ¿en eso te puedo ayudar? Digo, ¿ah, sí? Y me dice, ven a verme. Y digo, vale, pues esta tarde. Total, no tenía nada que hacer. Y entonces aparezco a las 5 de la tarde. Él es sacerdote del Opus Dei. 74 años tenía en ese momento. Y bueno, hablamos un poco de chicos, pero al final empecé a decirle, pues soy medium, elevo espíritus, hago esto. El tío, él se quedó flipando, ¿no? Me imagino. Pues ¿sabes qué? No me dijo absolutamente nada. Como si nada. Lo único que me dijo es, ¿cuándo vuelves? Y yo le dije, pues no lo sé, padre, porque donde yo vivía estaba lejos de Valencia, a 40 minutos en coche, no es que viviese al lado. Entonces, bueno, nos hicimos unas fotos, las subió al Instagram de la parroquia y yo me fui con la sensación, eso sí, de que yo tenía que salir de esa casa mágica. Yo no me hablaba con mis padres y al día siguiente llamé a mis padres, les dije, necesito dinero. Y me dijeron enseguida. Mis padres siempre han estado ahí, aunque por circunstancias pues nos hemos llevado mal porque el maligno se mete en medio, Y entonces yo les llamé a las 8 de la mañana, a las 10 ya estaba alquilando una casa. Ya había firmado la reserva y todo. A las 9 de la noche estaba en la radio con Arévalo y veo una llamada de la inmobiliaria. Y digo, esto pinta mal. Efectivamente, me dicen que se han equivocado en el precio y que no me pueden alquilar la casa. Llego al hotel desesperada. Y al día siguiente, cuando me levanto, en el Evangelio llama mucho la atención de por qué se escriben las horas. Pues es que cuando Dios te marca profundamente, sabes a qué hora ha sido. Yo en mi caso me acuerdo de las horas. Eran las 10 de la mañana, salía el sol, estaba al lado de la playa y se me ocurre rezar. Por primera vez en mi vida. Y fue una oración súper sencilla. Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa. Haz algo. Y en ese momento, mi teléfono móvil hace ¡prum! Un mensaje de un chico con el que no hablaba desde hacía pues, bastante tiempo. Y bueno, empezamos a hablar, ¿qué tal estás? No sé qué. Y le digo, mira, pues me pasa esto. Y me dice, ¿necesitas un sitio donde vivir? Sí. Dice, yo te dejo un apartamento completamente gratis. No me tienes que pagar luz, agua, nada. Y él es un gran empresario, siempre está fuera de Valencia. Y le digo, bueno, ¿y dónde estás? ¿Cuándo vuelves a Valencia? Me dice, no, estoy en Valencia, te doy las llaves esta tarde. Nunca más tuve que volver a la casa mágica. Pero ¿sabes lo más fuerte? Que esa casa estaba a 7 minutos del padre Carlos, de este sacerdote del Opus Dei. Entonces, claro, yo al día siguiente me presento y llamo al padre Carlos y le digo, padre, no sabe lo que me ha pasado y tal. Desde ese momento, el padre Carlos me llamó todos los días. Catalina, vente, vamos a hacer esto, Y aunque fuesen 10 minutos, él siempre me atendía. Y yo, claro, no tenía amigos, me aburría, y entonces, como estaba al lado, empecé a ir a la iglesia. Y ya llegó el momento del día del retiro. Pasaron 15 días. En esos 15 días yo sé que el padre Carlos también hizo su trabajo, aunque para mí, pues, ni idea de lo que él estaba haciendo. Yo no sabía lo que era un guía espiritual, pero Dios me puso un guía espiritual antes de mi conversión. Es muy fuerte. Y entonces, cuando me escriben del retiro, me dicen, tienes que traer una Biblia. Y yo, ¿Biblia? Yo no tengo Biblia. Y entonces bajé a la San Pablo, ninguna me gustaba, total, la acabé llamando y me dice el padre, yo te voy a regalar una. Entonces me regaló una y llego al día siguiente, me planto en el retiro, todo lleno de capillas, que yo no sabía qué hacer ahí, y me siento y digo, bueno, pues voy a leer la Biblia, porque eso de rezar no se te ocurre. Es que, repito, que no se te ocurre rezar. Y entonces la Biblia tenía 3 separadores y yo abrí el del medio, Isaías 7, palabras, señales de Dios. Y cuando lo leí era como si la Biblia me estuviese hablando. Una sensación súper fuerte. Y a partir de ahí me empiezan a pasar cosas increíbles. Yo odiaba la iglesia. Y sin embargo, empecé a sentir un amor y una paz. Y escribo en mi diario, no me quiero mover de aquí. Quiero vivir aquí para siempre. No sé si quiero ser misionera, pero quiero quedarme aquí. A la hora de estar ahí. Luego, cuando empezaron las meditaciones, primera meditación, vamos a meditar Isaías 7, señales de Dios, y yo cogí la Biblia y digo, ¿pero cuántas páginas tiene esto? O sea, es imposible. Digo, ¿cómo puede ser que vayamos a meditar la misma palabra que me ha salido a mí esta mañana? O sea, no me lo podía creer. Y a partir de ahí empiezo a sentir cosas, ¿no? De repente, yo siempre he odiado
a los sacerdotes, a las monjitas, no a ellos, sino a lo que representaban. Y sobre todo estaba completamente en desacuerdo de los votos religiosos. Y cuando lo miro, digo, es que hay que hacer votos. ¿Cómo vas a servir a Dios? A las 2 horas, ¿eh? ¿Cómo vas a servir a Dios sin hacer votos? Si es que no te da la vida, si tú estás preocupada. Claro, en ese momento a mí me gustaba un chiquito. Y entonces yo entré con la idea del chiquito y tal. Digo, este chico no me está permitiendo centrarme en el retiro. Y entonces dije, ahora entiendo por qué tienen que hacer voto de castidad, porque tú no puedes tener la mente ni en familia ni cosas, tienes que estar en lo que estás, ¿no? Y ahí, primera conversión, ¿no? Mi corazón se empieza a abrir. Y luego hay un momento que realmente siento que Dios me dice, Catalina, ¿quieres entregar tu vida a la fe? Yo pensaba que era que empezase a ir a misa los domingos y a rezar el rosario. Y yo dije, sí, quiero. No dije un sí a medias, dije, sí, quiero. Y entonces ahí prepárate porque empieza lo bueno, ¿no? Empezaron a pasarme un montón de cosas, necesitaríamos 3 programas, están en el libro, así que si quieres saber más, en el libro. Claro, no, por supuesto, el libro es una pasada, hay que leerlo. Sí. Pero al margen de eso haremos 3 programas y 4 y 5 los que hagan falta. Y bueno, entonces empiezan a pasar muchas cosas que cuento que ahora pues quizás no tienen mayor relevancia, pero lo más fuerte es cuando llega la noche y exponen el Santísimo. Yo no sabía lo que era el Santísimo. Yo veía una cosa dorada con una cosa blanca al centro y decían, ¿es ese señor? Y yo creía que era el Señor. O sea, en ese momento, pasadas 12 horas, no lo sé, de estar en ese centro de retiro, a mí me decían que ahí estaba el Señor y yo creía fielmente que estaba el Señor porque había experimentado algo que en todos los años esotéricos no había experimentado antes. Y mira que había visto fenomenología. Pero lo que yo estaba sintiendo en mi corazón es que eso no lo puede borrar nadie. Podrán cuestionar mi fe, podrán cuestionar a Dios, a la Iglesia, pero lo que yo sentí en ese momento y sigo sintiendo no es cuestionable. Y entonces dice la misionera, quien quiera que Dios tome el control de su vida, que le diga sí como lo hizo la Virgen María. Y para eso, que coja una vela y lo ponga a los pies del Santísimo. Y yo dije, ¿en serio? ¿Puede Dios controlar mi vida? O sea, ¿puedo yo despreocuparme de tener que tomar decisiones, de tener que equivocarme o no equivocarme? Digo, ¿y Dios se va a ocupar de todo? Me apunto. Digo, sí, quiero de nuevo, ¿no? Entonces me levanté, puse la vela y en ese momento, o sea, ahora tengo las palabras, ¿no? O sea, descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo y sanó mi corazón. Y ese corazón que estaba roto en 1000 pedazos se volvió un corazón de carne. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar y en ese momento es como si toda mi vida pasase por mi cabeza, ¿no? En imágenes, y Dios me llevase volando en ese momento, en ese recorrido por mis años, como si derramase bendiciones, como si todo eso empezase a quedar sanado, como si ya nada pudiese hacerme daño de ese pasado, ¿no? Y ya cuando ya se acercaba la hora de finalizar la adoración, yo empecé a sentir mucha paz, mucho amor y de nuevo esa llamada de Dios, ¿no? En la cual yo sentía que el Señor me pedía o me decía, esta es tu misión, acercar mi amor. ¡Wow! Esto sí que es una misión. O sea, acercar este amor. O sea, ¿yo puedo ayudar a que otras personas sientan esto que yo estoy sintiendo? Por supuesto que sí. Sí quiero, sí lo hago. Pero no tenía ni idea de cómo, cuándo. Y bueno, el retiro era de silencio. Pasaron muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, para eso está. Qué bonito es esto que estás contando. Vamos, yo es que a mí no me hace falta ni hablar. Solo basta con escucharte. ¿Tú te habías confesado ya? Pues, ¿sabes qué? Algo que me pasaba sí. Era que cada 2 o 3 años yo sentía que me tenía que confesar, pero yo no sabía lo que era la confesión. ¿Ah, sí? Entonces yo cada 2 o 3 años iba a la iglesia y me confesaba. Me estás completamente en serio, pero no sabía lo que era un impulso que venía desde dentro. Y sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y de hecho cuando entré a... ¿Pero de qué te confesabas? No me digas tus pecados, pero... No, o sea, no sé, de cosas ¿Pero tú estabas viviendo en ese mundo preternatural? Sí. Y sentías la necesidad de confesarte. Sí, pero no me confesaba de esas cosas preternaturales. Bueno, de hecho en el libro cuento una anécdota que me pasó en una de las confesiones, que fue muy fuerte. Ahí el Señor me intentó salvar, pero también la cosa pasó y salió mal. Pero yo cada cierto tiempo sentía que tenía que confesar aquello que yo sentía que había hecho mal.
pero no porque tuviese miedo de Dios, sino porque había algo en mí que decía, pues voy a entrar y me voy a confesar, ya está. Y mi fe terminaba ahí, no había más recorrido. Pero es que eso es muy significativo, o sea, Sí, que tú te hinques de rodillas en un confesionario o que entres en un confesionario para acusarte de cosas que no has hecho bien, viviendo en una vida de pecado permanentemente, alejado de Dios, y cuando no estás con Dios, estás con el otro, con el demonio. Es que eso me parece alucinante. Yo es la primera vez que lo he escuchado, fíjate. Sí. Hay personas que también se asombran de esto. Esa necesidad. O sea, porque realmente el demonio lo que quiere es todo lo contrario. Es decir, que no te arrodilles ni pidas perdón de nada, ¿no? No, y además... Pero tú además recibías la solución. Sí, claro que sí. Y además hubieron 2 momentos en mi vida en los cuales yo me encontraba mal. Uno de ellos mientras estaba en la cienciología. Pasó algo muy fuerte dentro de la cienciología. Y sentía como una suciedad interna en el alma. Y se me ocurrió llamar a la parroquia más cercana y digo, ¿a qué hora son las confesiones? Dice, no, dice, si esto es una parroquia de pueblo, pues venga usted y se confiesa. Y cuando llegué, no le conté al padre que yo estaba en cienciología, pero le dije, es que estoy haciendo unas terapias y he visto cosas que no me han gustado, que hablan de mi familia y que no lo sé, me están distanciando. Y bueno, entonces estuve hablando con él. Y me dice, cuando me has llamado creía que eras del Opus Dei, que estabas desesperado buscando una confesión. Dice, pero bueno, mira, y me regaló una Biblia, pero hecho, la Biblia esa, pues, no sé. Bueno, de hecho creo que igual por ahí está rondando, pero en ese momento... Y yo recuerdo que como meses después volví a hablar con él y se había muerto. Se había muerto ese padre. Entonces, he tenido como 2 ocasiones en las cuales, esa y otra, en la cual me sentía muy mal, estaba en Madrid. Esa fue en Valencia. Y esta estaba en Madrid, estaba... pero muy metida en Nueva York. O sea, ahí estaba en grandes escenarios, conferencias de 500.000 personas, o sea, muy fuertemente. Y yo tenía como un desgarro interno, como unas garras que me cogían desde la garganta hasta el estómago. Era una sensación muy fuerte que no podía explicar. Y entonces, bueno, pues yo siempre he hecho deporte y entonces iba por la calle corriendo y de repente escucho unas campanas de una iglesia. Y entonces me acerco a la iglesia y como buena de nueva era que sigue las señales del universo, pues digo, universo, ¿qué me quieres decir? Que estoy aquí. Y entonces yo sentí que me tenía que quedar un poco más, ¿no? En ese sentido yo siempre pues intentaba ver las mociones del espíritu, pero obviamente mal discernidas, ¿no? Pero bueno, también ese es un camino espiritual ahí un poco confuso que también me ha ayudado luego en mi conversión, ¿no? Porque siempre he sido muy obediente. Y de repente pasa un sacerdote y se mete al confesionario y digo, con él se tengo que hablar. Y entonces me fui y no le hablé de mis pecados, pero sí le dije, mira, me estoy dedicando al mundo del coaching y me siento mal. Era como una neblina horrible que está acorralándome. Una sensación terrible. Y él me dio la solución y eso desapareció. Y sentí una felicidad, me sentí completamente liberada y volví a la casa y dije, ¡guau! Tenemos que bendecir la casa. Y entonces cogí a mi novio de esa época y fuimos a ver a este padre, vino a bendecir la casa y la casa cambió completamente. O sea, eran unas cosas que estaban pasando que ahí, si el sacerdote hubiese hecho un poco más, pero terminó muy mal ese asunto. No voy a contar la historia, pero terminó mal. Pero es como si a mí siempre la iglesia me hubiese estado llamando. De hecho, tengo episodios en los cuales yo como medium, en estos encuentros de más mediums, ¿no? Hablábamos, y claro, habían casos que, en teoría, todos son espíritus malignos, ¿vale? Pero en teoría nosotros veíamos que eran demonios, más claramente, ya no eran almas errantes, cuidado con esa terminología que se escucha en la Iglesia Católica, que es equivocada. De hecho, ya ha salido por la conferencia episcopal esta nota, ¿no?, doctrinal al respecto de estas cosas, pero claro, para nosotros las almas errantes sí existen y nosotros las podemos llevar al cielo. Pero entre todas esas almas que nosotros veíamos, habían demonios. Y me decían, pues esto hay que hacerlo de esta manera. Y yo dije, ¿y esto por qué no se lo dejamos a la Iglesia Católica? Digo, que para eso tienen exorcistas y llevan 2000 años luchando contra el mal. Digo, ¿por qué nos vamos a meter en esto? Entonces yo siempre he tenido como... Me dejas algunas... boquiabierto, vamos, sí. porque tú eras medium y estabas metida ahí y o sea, sí, que lo veo como
contradictorio, ¿no? Contradictorio, sí, la gente no me entendía. Pero era, pues como bautizados, el Espíritu Santo actúa. Y no nos lo creemos. Entonces, si uno sigue correctamente esos impulsos, pero claro, a mí me venían los impulsos y como estaba tan metida en el mundo de pecado y con una soberbia que me llegaba pues al infierno más profundo, pues no era más capaz de ver la realidad, ¿no? Que realmente había una llamada ahí. Y tú te sentiste, o sea, amada por Jesucristo, ¿no? Es decir, como la oveja perdida. Realmente mi primer La encuentro... hija pródiga. Mi primer encuentro fuerte es con Dios Padre. ¿Con Dios Padre? Sí, con Dios Padre. Es Dios Padre al que yo siento en ese momento de adoración. Es Dios Padre el que me coge en brazos y será Dios Padre el que me acompaña. Aunque, como mi conversión se da en el tiempo de Adviento, yo me compré un niño Jesús y me enamoré del niño Jesús. Pero no podía ver a Cristo crucificado. No quería saber nada, porque además en el mundo medium Jesús es un maestro ascendido. Bueno, en el mundo de la nueva era en general. Y bueno, es un ser espiritual y bueno, que obviamente existió, pero algo que se critica mucho a la Iglesia Católica es la exaltación de la crucifixión. Entonces, todos los que... porque se respeta a Jesús en el mundo de la nueva era. ¿Por qué la exaltación de la crucifixión? Eso no sé. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, yo te digo que si a un poseído le haces así, ¿qué hace? Gira la cabeza. ¿Y cómo está la nueva era? Llena de demonios. No puedes ver la cruz, no la quieres mirar. Pero sin embargo sí se contempla la figura de Jesucristo. Sí, absolutamente. Pero como Dios, no. Con su naturaleza humana. No. Como un maestro ascendido. También se pone a la altura de Buda. Ya. Sí, dicen muchas veces hasta... O sea, yo he escuchado burradas de decir que Buda y Jesús estuvieron juntos y se formaron juntos. Y perdona, ya históricamente eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero... se cree esto, y de hecho yo cuando hice el curso de par biomagnético decían que Jesús sanaba con las manos porque tenemos imanes en las manos, un polo positivo y un polo negativo, entonces Jesús sabía dónde tenía que poner las manos y por eso hacía el milagro. Porque a través de los imanes, ¿no? El biomagnetismo podía sanar. Y todas esas cosas te las crees. Y de hecho hay una persona, concreta, un autor, que escribe La historia oculta de Cristo. Y esa a mí me hizo muchísimo daño. Porque te da una argumentación científica de todos los milagros, coge la Biblia, la tergiversa para darte unas nociones mágicas y te dice que al fin y al cabo Jesús era un mago. Y luego también escribió la historia de Lucifer. Y hay un paso del Evangelio, es que lo siento, todavía tengo el italiano metido en la cabeza, que estoy todo el día hablando italiano. Hay una parte del Evangelio, del Apocalipsis, donde dice, y yo seré el lucero del alba. Y claro, él decía que Lucifer es el lucero del alba, entonces que Jesús y Lucifer eran lo mismo. Y ahí empieza una confusión enorme. Y yo vivía en esa confusión. Y esa confusión luego se alimentó con la serie de Lucifer. Que esa ha hecho un daño tremendo. ¿Por qué? Porque al final dices, pero pobrecito Lucifer, mira lo que le ha hecho Dios, lo ha mandado al infierno, mira qué misión tan horrible le ha dado. ¿Perdón? Porque te cuentan una historia de la Biblia, pues a su manera. Y obviamente, en vez de acercarte a Dios, te aleja. Pero claro, Jesús está muy presente en todo el tiempo. Y bueno, pues yo honestamente no sé por qué pues Dios decidió dar el paso así, ¿no? Que fuese primero con Dios Padre, luego apareció la figura del niño Jesús y luego hay un momento que yo estoy en una peregrinación a Fátima. Ya habían pasado 8 meses de mi conversión, estaba postrada delante del Santísimo y de repente pues tengo un encuentro con Jesús muy fuerte en el cual yo le veo crucificado y siento una inspiración de una oración, que es la oración que en la actualidad hacemos en el Movimiento Creo y en lo que estamos empezando muy poquito a poco a fundar, que es la Orden de las Santas Llagas de Cristo, en la cual pues yo me tenía que acercar a Jesús, acompañarle sus últimos momentos en la cruz, y de pasar de odiar la cruz se convierte en una misión de vida, que siento que el Señor me inspira a que yo todos los días durante 30 minutos tengo que estar acompañándole en la cruz. Y eso me cambia la perspectiva, me vuelvo una enamorada de la cruz, o sea, todo lo que la repudiaba, que no la podía ni ver, se convierte en mi modo de vivir. O sea, y empiezo a sentir, si ya había sentido un amor gigante,
cuando me empiezo a acercar a la cruz, cada vez que medito y medito más, e incluso a día de hoy, y siempre hago la misma oración, nunca es igual. O sea, siempre descubres cosas nuevas. Y el Señor siempre te regala cosas nuevas. Entonces es increíble cómo nosotros rechazamos la cruz, pero por pura acción del enemigo. Oye, Catalina, este libro no te va a salir gratis, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Por supuesto, lo sé. Por eso he dicho denuncias, ¿no? ¿Cuál es tu kit de supervivencia? Mi kit de supervivencia es que normalmente entre misa y oración son unas 4 o 5 horas al día que dedico. Mínimo es una hora de adoración eucarística. Luego están la ¿A diario? De las horas. A diario. La liturgia de las horas. Normalmente hago una liturgia grande. Ya no me da tanto tiempo, ¿no? Pero porque además me gusta hablar con el Señor y meditar lo que estoy haciendo. No puedo llegar y empezar a leer la liturgia de las horas. Hay veces que por prisa lo haces, pero me gusta pararme, ¿no? Y meditar qué me está diciendo este salmo. Porque muchas veces lo hacemos en modo automático. Entonces, bueno, pues hago normalmente una liturgia, una hora importante, puede ser por la mañana o las vísperas, los laudes o las vísperas, y luego una hora intermedia. Luego hago la oración de las Santas Llagas, que son unos 30 minutos de contemplación de la Pasión, y luego otras cosas. Por supuesto, hago una lectura del Evangelio muy profunda. Normalmente leo catequesis de padres de la Iglesia, de papas. Ahora estoy con San Irineo de Lyon, leyendo el Evangelio también de Mateo, para tener una perspectiva más profunda, porque muchas veces nos quedamos con leer el mensaje y ya está, pero es que detrás de cada palabra que está escrita en el Evangelio hay toda una teología que si no comprendemos nos quedamos demasiado en la superficie. Entonces, bueno, pues me gusta mucho porque la palabra sana, ¿no? Tan solo una palabra y yo seré sanado. Y tenemos que creer eso, porque somos sanados y salvados a través de la palabra. Jesús es la palabra. Y le dedicamos muy poco tiempo a leer la Biblia. Dedicamos muy poco tiempo a meditar el Evangelio. Entonces yo, digamos que como norma, leo la primera lectura, el Evangelio, y de ahí saco, venga Señor, hoy, ¿qué es lo que me quieres decir a través de esto? Y de ahí pongo un propósito personal. ¿Qué voy a hacer en este día a la luz de lo que he leído en el Evangelio? Luego, la regla de vida del movimiento está que nosotros volvemos al Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando leo el Evangelio tengo que tomar conciencia si realmente lo estoy cumpliendo. ¿Me estoy comportando como Jesús me está enseñando que me comporte en este Evangelio? Y luego, por último, reviso la antífona del Salmo. ¿De qué manera estoy viviendo yo esta antífona del Salmo? Hoy hablábamos de cómo la misericordia de Dios cubre la tierra. ¿Realmente creo que la misericordia de Dios está cubriendo la tierra? Hay momentos que tengo dudas cuando veo las noticias. ¿Cómo lo experimento? ¿De qué manera manifiesto yo también esa misericordia de Dios a los demás, ¿no? Entonces, eso lleva bastante oración. Y, por supuesto, el rosario. El rosario, ¿eh? Ya lo rezas desde esa niña de 7 años que te lo... Pues me ha costado. O sea, realmente asiduo al rosario soy desde hace 2 años. No más. Sí. Es lo que más me ha costado. ¿Lo rezas a diario? Sí, por supuesto. Sí. Además, en el movimiento tenemos un rosario muy bonito, muy largo, en el cual realmente tenemos que leer la palabra. Porque tú dices, la ascensión de Jesús a los cielos, ¿eres capaz de relatarme el Evangelio? ¿Cómo vas a meditar la ascensión de Jesús a los cielos si no te sabes el Evangelio de memoria? ¿Cómo lo vas a estar contemplando mientras rezas cada Ave María? Es imposible. Entonces nosotros, dentro del movimiento, hemos creado un rosario en el cual cogemos frases del Evangelio que vamos incorporando en cada Ave María. Entonces, en cada Ave María meditamos una parte del Evangelio que se está meditando en ese misterio. Y eso te ayuda mucho a entrar en el misterio de Cristo y además a tu conversión, porque cada vez vas viendo cosas nuevas. Oye, Catalina, ¿cuál es la peor pesadilla real de tu vida? ¿Cuál recuerdas? ¿De todo el pasado? Sí. Es que, ¿sabes? Yo creo que el Señor ha hecho un muy buen trabajo conmigo. No tengo como una pesadilla, pero realmente de lo que más culpable me siento es de haber llevado a tantas almas a la nueva era. Me siento muy San Pablo. No tenemos certeza si San Pablo asesinó cristianos o no, pero yo seguramente sí. Porque a mis retiros, de hecho, recuerdo mucho el caso de una chica que yo creo que era católica y en todo el retiro la estaban llamando desde la iglesia. Tienes que irte. Y yo digo, pero ¿la queréis dejar en paz ya? Dejad de llamarla.
Y ella estaba combatiendo entre la iglesia que la estaba llamando, diciendo tienes que abandonar el retiro, y toda la experiencia que nosotros le estábamos dando dentro de ese retiro, que era un retiro espectacular. O sea, montaba unas performances increíbles. Y entonces recuerdo mucho a esa chica, digo, jo, ¿cómo habrá terminado, no? O sea, ¿habrá vuelto a la iglesia o habrá caído definitivamente en el mal? Y ahora el Señor te está dando la oportunidad de llenar tus manos y de ayudar a todas las personas que fuiste incapaz de ayudar durante tantos años, ¿no? Así es. Te está poniendo en tu camino. Así es. Honestamente, me esfuerzo, me dejo la vida. O sea, yo he abandonado todo lo que podía abandonar. Y los que viven cerca de mí saben que cambio de residencia constantemente si es necesario, sigo las inspiraciones que el Señor hace, si hay que trabajar 20 horas de 24, las trabajo para el Señor, y es una entrega total y absoluta. De hecho, eso ya lo he plasmado el 5 de octubre, que me consagré como laica consagrada, ahora soy laica consagrada, y si Dios quiere y nos permite continuar con este camino de fundar la orden religiosa, pues también como monja, que es lo que siento que el Señor me está pidiendo. Qué barbaridad, qué maravilla. ¿Cómo se puede pasar de las tinieblas a la luz, no? Y es posible. O sea, es realmente. posible. Y hay muchas personas que están experimentando conversiones hoy día, ¿no? En medio de esa lucha permanente entre el bien y el mal que encontramos en la sociedad actual. No hay término medio. O estás con el bien o estás con el mal. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Hay término medio en nuestra mente. Pensamos que lo que hacemos está bien, pero realmente no. Y como no hay un baremo que nos ayude a medir, porque la Iglesia nos la han quitado como baremo, yo tenía un amigo que me decía, la sociedad actual está como está, él es ateo, porque no existe Dios. Ha dejado de existir Dios como punto de referencia. Entonces nos hemos perdido. Claro. Y como no hay un punto de referencia, podemos hacer lo que nos queramos y todo está bien. Y lo que está pasando en la nueva era es que es una espiritualidad que te permite hacer lo que tú quieras. Yo recuerdo atender personas infieles a su pareja, que hacían unas verdaderas barbaridades, pero tú no les puedes juzgar. Entonces tú les apoyas y les sigues haciendo el acompañamiento diciendo, bueno, pues si esto es lo que quiere, pues adelante, ¿no? ¿Quién soy yo para no es que todo esté bien, sino que se ha vuelto todo del revés. Por supuesto lo que no bien está bien. mal y lo mal está bien. Por supuesto, absolutamente. Es así, ¿no? O sea, porque se ve. El demonio ha ganado la batalla porque ya nadie habla de él. Las personas piensan que no existe. Claro. De hecho, dentro de la misma iglesia, personas que yo les cuento que estoy... De mi caso de posesión, eso no es posible. Eso no existe. Bueno, ¿cómo que no existe? No, piensan que es un símbolo. Digo, para eso están los exorcistas. Claro. No, pero no no creen en los exorcistas tampoco. Tampoco creen en los exorcistas. Claro. Por eso hay tan pocos. Y tenemos que leer los evangelios. Jesús claramente hace exorcismos en los evangelios. El mal existe y está muy presente. Sanaciones y exorcismos y milagros. Pero sanaciones y exorcismos es lo que más vemos en el evangelio. Y en tu caso concreto, Catalina, eres consciente de que tú no puedes bajar la guardia. Absolutamente. Porque el león, ¿no?, está buscando a quien devorar, ¿no?, cuando ha estado ya donde ha estado. Absolutamente. A ver, hay muchas personas de nueva era que sienten tentaciones con volver. Pero creo que es porque realmente no han pasado por algo, una experiencia tan fuerte como, por ejemplo, la que he pasado yo. Porque cuando miras el mal a los ojos y te das cuenta de lo que hay, te puedo asegurar que aborreces el pecado. O sea, yo no me considero santa para nada, soy una miserable pecadora absoluta. Pero le tengo tanto, o sea, temor a Dios, pero tanto miedo, o sea, yo no quiero ir al infierno. O sea, es que yo sé lo que he experimentado, los tormentos que he pasado y que el demonio ha actuado en mi cuerpo, en mi vida, y luego sé cómo te vas sintiendo según te vas liberando. Y cuando, obviamente tú cuando estás poseído, no siempre todo el tiempo estás poseído, hay momentos en los que estás bien, mayoritariamente estás bien y hay momentos de trance, ¿no?, donde el demonio puede actuar, pero tú puedes llevar una vida completamente normal, con mucho sufrimiento, eso sí, porque te cuesta, pero llevas una vida completamente normal. Claro, en los momentos que tú estás bien y sientes el amor de Dios y sientes la gracia de Dios y luego viene el mal y te hace ¡fua! Tú dices, mira, perdóname, puedo elegir con un discernimiento claro. Yo esto no lo quiero y menos por toda la eternidad. Entonces, yo sí que he visto que las personas que tienen experiencias preternaturales tienden a evitar el pecado a toda costa. Pero una cosa, explícame, o explícanos, mejor dicho,
¿por qué las personas que se empecinan en hacer el mal a los demás, esas personas tienen que experimentar como una especie de efecto boomerang? Eso se les vuelve contra ellas. O sea, esas personas son felices. No sé, intenta meterte, ¿no? Porque tú has estado metida en ese mundo, ¿no? Sí. Pero que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué hay personas que se empecinan en hacer el mal? Bueno, es que tú no sabes que estás haciendo el mal, porque el bien No, y el mal es muy pero relativo. no son conscientes de que hacen el mal. Por supuesto que no. Yo no era consciente de que estaba haciendo el mal cuando estaba en Nueva Era. Y de hecho tampoco me parecía mal que mi amigo practicase ritos de magia negra y que, bueno, yo digo que es satanista. Él nunca se presentó como satanista. Pero luego, viendo testimonios de satanistas... Pero digo, una persona que comete un crimen, una persona que roba, una persona que tal, ¿no es consciente de que está haciendo mal? Mira, creo que fue Sócrates que dijo que... No estoy segura de qué filósofo fue. Creo que fue Sócrates que dijo que todas las personas hacen las cosas pensando que están haciendo un bien. Entonces, detrás de ese asesinato... Pero un bien para ellas, a lo mejor. Claro, o sea, Ya. siempre tienden a buscar un bien. Un bien para ellas, un bien para la familia. O sea, el que roba es porque a lo mejor su familia no tiene que comer y empezó así y al final pues acabó pues como acabó. Bueno, O porque el es una persona codiciosa y que quiere amasar dinero a costa de los demás. Y entonces eso es un bien para esa persona. Ah, bien. Claro, Bueno, pero no, no es un bien claro. para esa persona. Entonces, tú no piensas que es malo. Tú piensas que a ti te está generando un beneficio. Y a partir de ahí sigues. Pero nos vamos a casos muy extremos, asesinatos, etcétera. Luego también está pues los problemas psicológicos. Bueno, sí, pero dejando al margen ya los problemas psiquiátricos o como quieras llamarles. Sí, sí. Pero realmente por el concepto del bien y el mal, una persona que hace el mal tiene que ser consciente, ¿no? Es decir, tú estabas haciendo el mal y sin embargo decías que tenías necesidad de ir a confesarte. A mí eso me ha dejado perplejo. Sí, pero honestamente es que si te digo la verdad es que no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo iba, pues ya está. O sea, estabas jugando con fuego. ¿Sabes lo que pasa? Que el Espíritu Santo dice, mira, como sigas un poquito más sin confesarte, te vas a morir, yo creo. Y entonces pero es que lo lleva, tuyo, ¿no? Claro, tu historia es una historia única. Bueno, cada uno tiene su historia única, ¿no? Sí, sí. Pero en ese sentido me refiero, o sea, por eso yo te preguntaba, ¿tú tenías, Catalina, alguna persona que rezara por ti? Porque claro, es que eso, el salir de esa situación, o sea, tiene que ser por o fruto de la oración de otras personas que a lo mejor ni sabes. Sí, sí. Porque yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y a lo mejor ese sacerdote, ¿no? Del que me hablabas, el padre Carlos, ¿no? O quien fuera, Sí, sí. ¿verdad? U otro, pues en un momento determinado de tu vida se cruzó, porque Dios lo puso ahí y te cambió la vida, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Creo fielmente en el poder de la oración. O sea, pasan cosas... He vivido, por ejemplo, un episodio donde se ve el poder de la oración y dicen, no, es que tiene que ser en presencia, no, es que hay que los laicos, no, hay que imponer las manos, hay que orar imperativo. Mucho cuidado con estas cosas, por favor, porque uno cuando ya está metido dentro del ajo y ve ciertas cosas, dices, cuidado, porque hasta dentro de la iglesia eso te puede llevar por el camino del mal, así que hay que tener mucha precaución, los grupos que se frecuentan, etcétera. Pues bueno, me llama una chica que conversa. Fíjate que ella llevaba 25 años en la iglesia de la masonería, de los mormones, toda la familia. Y alguien de la iglesia mormona le mandó el enlace a nuestro grupo y ella vino a la segunda reunión del movimiento, que en ese momento no era movimiento ni nada, solo hacíamos la oración de las Santas Llagas. Y empezó a hacer la oración y ella me dijo, yo no soy católica, ¿te importa si estoy aquí? Y digo, a mí me da igual. Digo, ¿tú crees que Jesús es Dios? Me dijo, sí, lo creo. Digo, pues ya está, quédate, no pasa nada, ¿no? Y al año se había convertido, pero fuertísimo, o sea, casada por la iglesia, la niña bautizada, etc. Y entonces en esta historia, nosotros en la confesión general, pues todos los que han estado un poco vinculados con la nueva era, decimos que destruyan los objetos, etc., ¿no? Les damos algunas indicaciones y ella me dice, ¿sabes, Catalina? Tengo aquí una Blancanieves que le ha regalado una pariente a mi hija y dice, a mí me da muy mal rollo. Si te da mal rollo, pues destruye la hija, que no tengas apego por las cosas. Digo, pues a mí cuando algo no me gusta, pues lo tiro y ya está, ¿no? Digo, pues tú. Y entonces dice ella que le echó agua bendita y que la cabeza de la Blancanieves se giró. Y entonces te puedes imaginar que ella casi se muere del infarto y entonces me llama. Me llama por teléfono. Ella está en México y yo estaba en Roma. Y digo, pues vamos a rezar. Y empezamos a rezar y la muñeca se empezó a destruir cuando yo empecé a rezar. Claro. Entonces, la fuerza de la oración, claro, el poder de la oración, no soy yo, es el Espíritu Santo, es la fe.
las dos estábamos rezando fuertemente a Dios. Y Dios escucha las oraciones. Porque el mal no tiene que estar ahí. Nos falta fe muchas veces, ¿eh? Nos falta fe. Pero si tuviéramos fe realmente, lo dice Jesús en el Evangelio. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. O sea, y yo lo que percibo, por todas las personas que llegan al movimiento, o sea, yo lo único que puedo hablar es de las personas a las que atiendo, que son miles. Claro, me doy cuenta que a más la persona tiene fe, más tiene estas inspiraciones del Espíritu Santo que las ayudan a cumplir la voluntad de Dios y más viven la fe que está escrita en el Evangelio. Porque muchas veces no nos cuesta, nos parece un relato muy bonito, sabemos que es cierto, que está escrito ahí, pero como no lo hemos experimentado, no lo vivimos, no lo hacemos nuestro. Sin embargo, una vez que empiezas a quitar los velos, de esto también la Iglesia tiene algunos problemas, ¿no? Porque dice, no, Dios no te habla. ¿Cómo que Dios no te habla? Espera. Dios nos habla constantemente, ¿no? Entonces hay muchos sacerdotes que intentan restringirte. Dios no habla así. A mí muchas veces me han dicho, a los santos Dios no los habla así. A ti no. Bueno, perdóname. Esto es muy discutible. Habrá que hacer un discernimiento. Obviamente todo se debe discernir, hay que tener un guía espiritual, etc. Pero a más tenemos fe y a más dejamos actuar el Espíritu Santo, más milagros vemos en nuestra vida. Y más inspiraciones recibimos. Y si de verdad estamos dispuestos a dejar todo, a coger nuestra cruz y a seguir a Jesús, nuestra vida va a cambiar para siempre. Bueno, yo creo que eres un fiel ejemplo de lo que estás diciendo. O sea, realmente de estar viviendo en las tinieblas a vivir en la luz ahora, eso es algo que solo lo puede hacer Dios. Absolutamente. Cambiarte la vida, ¿no? Como está cambiando la vida de tantas personas, y voy a aprovechar ya porque yo creo que esto no ha sido una entrevista, no es una conversación. Totalmente. Para dirigirme a nuestros queridos amigos, ¿no? Hermanos de Refugio Zabala TV, para deciros, bueno, primero que este libro yo creo que es de lectura obligada, ¿no? La gran prisión, Catalina Davis. Lo tenéis en Ocio Hispano, lo tenéis en Amazon, por supuesto, en librerías, San Pablo, en Paulinas, en Troa, en Neblí, etcétera. Que es un libro que hay que leer para estar alerta de todo lo que está pasando hoy, ¿no? Yo creo que es una llamada además a la responsabilidad, empezando por los padres, ¿no? Con sus hijos. Hablábamos de la noche de Halloween también, fin, de tantas cosas, de tantas grietas por las que se introduce el demonio en la sociedad actual y que es preciso pues estar alerta, ¿no? Y por supuesto tener, ¿verdad, Catalina, ese kit de supervivencia que es frecuentar los sacramentos, hacer oración, confesión frecuente, misa, a ser posible diaria, rezo del Santo Rosario. Llevar también, de eso no hemos hablado, ¿no? Pero yo llevo colgada la cruz de San Benito, el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, el detente, ¿verdad? En fin, y tantos sacramentales. Hablabas tú, ¿verdad? Del agua exorcizada, del aceite, de la sal, bendecidos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Recurrir a ello. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que os resolvemos los comentarios. Y deciros, insistiros, La gran prisión, Catalina Davis, este libro es fundamental. De verdad, os va a arrojar mucha luz. Y a ti, Catalina, muchísimas gracias. No te vas a librar de nosotros. Volverás aquí si tienes tiempo, porque es que no paras, ya lo sé. Bueno, Acabas para de esto venir de siempre Italia. tengo tiempo. Claro, estás evangelizando, estás llenando tus manos, ¿no? Y a vosotros, queridos amigos, pues os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vuestro refugio para tiempos convulsos. Que Dios os bendiga a todos.